Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en este momento? Deseo de todo corazón pues que Dios haya bendecido este día de labores, ¿verdad? Ya estamos día martes, ¿verdad? Segundo día de semana, pues qué bueno, qué privilegio, ¿verdad? Que nuestro Dios pues nos otorgue, ¿verdad? Ese aliento, de verdad, de vida para poder continuar con nuestras ocupaciones diarias. Bien, ahora vamos a iniciar, vamos a seguir con el tema, ¿verdad? De ayer de los renuevos. Pero antes de todo esto, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que tome el control de todo lo que se va a hablar. Que no se diga absolutamente nada de mi parte, sino que sea todo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Así que acompáñame a orar tú que estás ahí. Te doy la bienvenida, ¿verdad? A mi mesa espiritual y ya dispuesto, ¿verdad? Para poder recibir esa palabra de Dios. Así que oremos en este momento. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos concedes de estar nuevamente aquí, Señor, en este lugar, para compartir esta palabra de Dios que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones. Señor, prepara a aquellas personas que van a escuchar esta semilla espiritual que quede sembrada en sus corazones y sobre todo, Señor, que sea tomada de la mejor manera posible para que podamos, Señor, ponerla en práctica, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres y que se obtengan los propósitos. Que esta palabra de Dios pueda obtener los propósitos, pueda ejecutar para lo cual se está siendo enviada en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a recordar un poquito lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Acerca de los renuevos, ¿verdad? Vamos a hablar. Y decíamos, ¿verdad? Que renuevo era algo, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Es algo nuevo que sale. Cuando estamos hablando de plantas, de árboles, nosotros venimos y podamos, ¿verdad? Ciertas áreas de esos árboles que están ya dañados, que ya están malas, ¿verdad? Y que ya no pueden producir, ya no se ve la savia, ¿verdad? Que se va dirigiendo en toda la planta, ya eso ya pues ya no le llega esa sustancia, esa savia, entonces por eso se seca, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es podar para permitir que salga un renuevo, algo nuevo, un retoño, que nosotros decimos, o hijito, ¿verdad? De la planta, para que pueda seguir creciendo y evolucionando lo que es esa planta. Pero sí tenemos el concepto, ¿verdad? Tenemos el concepto bíblico, ¿verdad? Y dice así literalmente, que es un vástago que echa el árbol o la planta luego de ser cortado y podado. Nos llamaba mucho la atención ese concepto de ser podado y cortado. Es que, como te venía diciendo, ¿verdad? No puede surgir algo nuevo cuando está algo ocupando ese espacio. Es necesario ser podado, es necesario ser quitado, es necesario que se aparte, ¿verdad? Aquello que está ocupando un espacio para que lo ocupe lo nuevo que viene acá, en este caso el renuevo. Y en nuestras vidas así es. No puedes ocupar, cuando en nuestras áreas está ocupando otra cosa, no puede venir el Espíritu Santo y llenarnos. Hablamos eso ayer. No nos podía llenar el Espíritu Santo, no nos puede otorgar aquello que nos quiere entregar si está ocupando el espacio otra cosa, ¿verdad? En nuestro corazón o en lo que nosotros estemos anhelando o estemos esperando. Y además hablamos también que Dios tomó una determinación, ¿verdad? Y es que le dijo a Moisés, hablamos acerca de Moisés, y que tomó una determinación y le dijo a Moisés que pidiera una vara a cada uno de los príncipes, a cada uno de los jefes, ¿verdad? De las tribus de Israel, con la finalidad, ¿verdad? De poder encontrar aquel que iba a tener esa autoridad ministerial, ¿verdad? Porque estamos en este caso hablando de Aarón. ¿Por qué hablamos nosotros, se tomó esa determinación? Bueno, porque se dio una rebelión. Allá en el capítulo 16 de Números, podemos ver toda esa narrativa de cómo se dio ¿cómo se llama? Esa rebelión, ¿verdad? Que fue dirigida por Coré. Y podemos notar ahí las consecuencias, ¿verdad? De esa rebelión. Y es que la verdad que nada que se hace malo trae buenos resultados, y lo podemos notar ahí. Vino Coré, no estaba de acuerdo, ¿verdad? Con lo que Dios había escogido, con la elección, ¿verdad? De caso del dirigente, del líder, que en este caso es Moisés, ¿verdad? Y Aarón
no estaba él de acuerdo. Y la cosa es que cuando nosotros lo traemos a la realidad, tenemos de comprender eso, de que aunque no nos agrade, pero lo que Dios escogió, eso merece respeto, ¿verdad? Porque lo escogió Dios. No es lo mismo que lo escoja una persona que lo escoja Dios. Y eso lo hablamos ayer. Entonces, en este caso, Moisés había sido escogido por Dios, al igual que Aarón, ¿verdad? Era la autoridad misma de Dios representada ante el pueblo de Israel en ese momento. Pero Coret estaba molesto, ¿verdad? Porque él no se le había tomado en cuenta de igual condición, a pesar que él era un levita, ¿verdad? De que él también estaba participando en lo que es el tabernáculo, pero no con esa misma posición o ese mismo liderazgo que tenía Aarón y que tenía Moisés, ¿verdad? Entonces eso es lo que le provocó al celos, le provocó envidia y levantó, ¿verdad?, esa rebelión contra las autoridades puestas por Dios. Por supuesto, el Señor, ¿verdad?, se molestó, nuestro Dios se molestó porque esas autoridades eran representación de Él en ese momento, ¿verdad? Entonces Él se molestó y tomó esa determinación. Y no solamente eso, podemos leer ahí en el capítulo 16 que hubo un castigo para todas esas personas, tanto para el líder de la rebelión como para aquellos que lo siguieron. Y es que nosotros podemos aprender algo ahí que es muy importante, que nosotros no podemos ser guiados hacia la maldad por alguien que está liderando a hacer daño a otro, ¿verdad? Nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios podemos entender todas las reglas que el Señor nos ha otorgado y entre ellas hay 2 mandamientos y una de ellas es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, entonces vamos a actuar de la manera correcta. Y tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, pues de igual manera vamos a accionar de la manera correcta con las demás personas. Entonces, nosotros podemos comprender eso, que cuando hay alguien que se levanta a poner tropiezo a algo, o a hablar mal de otro, a poner esa calumnia, entonces está levantando una rebelión. Esa es la persona que está levantando una rebelión. Aquella que viene y empieza a murmurar y a calumniar acerca de alguien sin hacer constancia, ¿verdad?, de que eso que está diciendo, que eso que está mencionando sea cierto. Esa persona está levantando una rebelión contra lo que Dios ha destinado, contra lo que Dios ha escogido. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque eso que nos sirva de ejemplo a nosotros. Porque aquí podemos ver que se les castigó severamente a estas personas que estuvieron en esa rebelión. Dice la palabra de Dios que Jehová Dios vino y abrió la tierra y todos fueron tragados allí. Fueron enterrados vivos. Mira qué tremendo, ¿verdad? Fueron enterrados vivos. Entonces Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él siempre es celoso con aquello que Él escoge, porque eso es lo que Él respalda, ¿verdad? Y Él no está de acuerdo en la injusticia. Hablamos de que Él quería, hablamos de dos palabras, de 2 aspectos, ¿verdad? Al inicio, que era que Dios quería brotar, ¿verdad?, en el pueblo lo que es la justicia y la alabanza, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la justicia hablamos que es de respetar el derecho del otro. Un padre se pone gozoso, feliz de que su hijo sea bendecido, ¿verdad que sí? Yo creo que cuando tú tienes un hijo, tú te sientes feliz, tú lo bendices, tú te sientes gozoso. Muchas veces tú te dejas de comprar cosas para ti que tal vez has anhelado tener tanto por otorgárselo a tu hijo. Y aunque tú te limites, tú te sientes feliz de que su hijo esté feliz, esté gozoso con la bendición, ¿verdad?, que tú le has comprado o con la bendición que otra persona tal vez le ha otorgado a tu hijo. Entonces, un verdadero padre se siente gozoso cuando un hijo de él es bendecido de parte de Dios y no se pone en contra de aquello que Dios le quiere otorgar. Amén. Entonces, Dios es bueno, a cada quien le da su bendición y todas las bendiciones tienen el nombre de cada quien. O sea, una bendición, alguien que quiere una bendición de otro, no le va a servir de nada, ¿verdad? Que la obtenga, no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque cada bendición que es otorgada en nuestras vidas tiene su nombre. ¿Verdad? Por ejemplo, yo en mi caso, yo no quiero nada que no sea mío. Yo no quiero nada que no tenga mi nombre, porque sé que aunque muy bueno que parezca, pero a mí no me va a funcionar, a mí no me va a servir porque no fue otorgado para mí, eso es de otra gente, es de alguien más.
Yo sí quiero aquello que tiene mi nombre. Yo sí puedo reclamar aquello que Dios ha destinado para mi vida, porque eso es lo que sí va a funcionar para mí, porque eso tiene mi nombre. Entonces, qué importante es nosotros reconocer eso, ¿verdad? Para que no levantemos esas discordias, porque muchas veces lo hacemos por celos, por envidias, que porque al otro le bendice y a mí no, ¿verdad? Dios tiene el control de todo, Dios sabe a quién le da y a quién le quita, Dios conoce todo, ¿verdad? Y nosotros no podemos venir ante un Dios soberano a reclamarle lo que Él quiere hacer. Amén. Entonces, después de haber visto todo esto, vimos de que también, otro puntito que se me escapaba, es que la vara que reverdeció, porque se introdujeron 12 varas, ¿verdad? 12 varas, a donde estaba el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios o la gloria de Dios, ¿verdad? Estaban ahí esas varas enfrente de la presencia del Señor. Y podemos notar algo ahí que dice que la vara reverdeció, ¿verdad? Qué importante es eso, porque las varas estaban secas. Y es que todo lo que viene muerto a la presencia de Dios recobra vida. Y eso es lo que nos está expresando acá, la palabra de Dios nos lo está dando a conocer, ¿verdad? Que todo lo que ponemos nosotros que ya creemos que no va a funcionar, aquello que está muerto en nuestras áreas, pues a la presencia de Dios todo cobra vida. Y eso fue lo que sucedió con estas varas, bueno, principalmente con la vara de Aarón. Dice que reverdeció, brotaron flores y brotaron almendros, o sea que tuvo flores. Hubo prosperidad, eso significaba la prosperidad del ministerio de Aarón, ¿verdad? Los frutos que iba a otorgarle a Aarón en su ministerio, porque la vara simbolizaba todo lo concerniente al ministerio que Aarón iba a levantar. Amén, algo nuevo. Algo que pudimos notar también es que Dios quita la rebelión primero, Dios limpia el camino para poder otorgar aquello nuevo. Y te quiero decir algo, es que ninguna cosa que se levante en contra de lo que Dios quiere hacer va a prevalecer. Eso sí lo tenemos que tomar en cuenta. Siempre va a permanecer en pie lo que Dios ha decidido, lo que Dios quiere hacer. No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios la que se va a cumplir, ¿verdad? Y entonces cualquier oposición que se levante ante una voluntad perfecta de Dios no va a prevalecer. Amén. Como sucedió aquí, podemos ver, esa rebelión fue castigada por Dios, no prevaleció, Dios tuvo que limpiar el camino para venir y otorgar algo nuevo, que es lo que representa esa vara que floreció allí en presencia del arca del pacto, ¿verdad? Es algo nuevo, salieron sus renuevos. O sea, el ministerio de Aarón iba a reverdecer, iba a renacer, iba a darle una nueva temporada, iba a haber nuevos frutos, ¿verdad? Entonces iba a ser bendecido por Dios, pero antes, ¿qué tuvo que hacer? Eliminar el problema, ¿verdad? Eliminar el problema. Y así hace Dios con nuestras vidas. Primero elimina el problema para bendecirnos. No lo hacemos nosotros los humanos, porque nosotros cuando eliminamos, ni siquiera sabemos qué es lo que estamos eliminando. A veces la misma bendición de Dios es la que estamos eliminando, porque a veces no logramos comprender la dimensión de lo que Dios nos quiere otorgar. Nosotros hacemos cualquier cosa, pero Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Entonces, cuando dice Él, ¿verdad?, que Él ve todo y conoce las intenciones del corazón, pues hay que ver Él, ¿verdad?, que sea que vaya abriendo el camino, porque dice que Él abre camino, Él abre puertas. Entonces, que sea Él que lo haga, ¿verdad?, porque Él sabe perfecto qué es lo que le conviene y lo que no le conviene para su ministerio. Porque la iglesia es el ministerio de Jesús, ¿verdad? Es el ministerio de Jesús. Entonces a Él le conviene, Él ve qué es lo que le conviene y qué no le conviene para su ministerio. Él es el que pone y Él es el que quita. Amén. Él dice eso en la palabra de Dios. Ahora, vimos acá, en el momento que estamos dando la descripción de lo que es un renuevo, vemos ahí las palabritas que dicen la poda, ¿verdad? Esa poda. Cuando entramos en poda, nosotros estamos llamando a aquello que se llama proceso. Y hoy vamos a entrar en este tema, ¿verdad? En lo que consiste el proceso, por qué es necesario que nosotros entremos ahí, por qué tenemos que cruzar eso, y eso es lo que vamos a ver. Y voy a invitarte que abras tu Biblia allá en Romanos, ¿verdad? Romanos 8:28. Ahí te puse el tema y dice, en las manos del alfarero. Yo creo que tienes una idea de lo que vamos a hablar. Bueno, entonces acá vamos a ir a Romanos 8:28, acompáñame por favor, y dice de la siguiente manera.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué importante es esto. Dice que a todas, para los que son llamados por Dios, ¿verdad? Todas las cosas les resulta para bien, aquellas aún que a los que son malas, ¿verdad? Aquellas que nosotros decimos, bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, Señor, ¿por qué no me sale esa oportunidad? Bueno, Señor, ¿por qué tanto tropiezo? ¿Por qué tanto obstáculo? ¿Por qué tanta problema, verdad, viene a nuestras vidas? Bueno, todo eso sirve para que nosotros podamos conocer a Dios, y vamos a ir hablando poco a poco de eso, ¿verdad? Es necesario que nosotros, dice, todo lo que es malo se convierte para bien, porque todo lo que nosotros decimos, esto que me está pasando no es bueno, todo eso se convierte para bien porque es para nuestro propio provecho, es para nuestro propio crecimiento, es para que nosotros podamos entender los misterios de nuestro Señor y cómo Él va ejecutando el plan perfecto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero eso ¿para quiénes? Para los que son verdaderamente llamados. Dice que esto es, dice, de provecho, ¿verdad? Que las cosas adversas nos sirven de provecho. Dice literalmente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero quiero notar esta partecita que dice, sabemos que los que aman a Dios, fíjate muy bien, dice, los que aman a Dios. Es que solamente alguien que ame a Dios puede estar dispuesto a soportar un proceso, puede estar dispuesto a no renunciar. Solo aquel que ama al Señor puede permanecerse en pie y seguir allí, ¿verdad? Soportando lo que sea con tal de cumplir el propósito de Dios. Aquel que ama a Dios, no importa las adversidades que vengan, no le importan las oposiciones que existan, el que ama a Dios siempre permanece en el lugar que Dios le ha establecido, porque sabe que más importante es cumplir el propósito que Dios ha destinado para su vida, que atender a todo aquello que se levanta en su entorno, ya sea para detenerlo o para distraerlo. El que ama a Dios no se fija en esas cosas, no se fija en las oposiciones, sí están ahí, pero el que ama a Dios sabe que Dios es más fuerte, que Dios tiene más poder para eliminar todo eso, porque jamás, ¿verdad?, va a ganar una oposición al plan perfecto de Dios. Entonces nosotros podemos notar todo esto como lo dice aquí la palabra de Dios. Nosotros conocemos a nuestro Dios, que es un Dios poderoso, es un Dios omnipotente, es un Dios soberano, y todo lo que se levante en contra de nosotros, pues va a tener que quedar eliminado, ¿verdad? Eliminado, porque a Dios nadie le puede ganar. Entonces por eso se dice aquí, las cosas que se levantan a nuestra contra simplemente se vuelven a nuestro favor. Y cuando nosotros tenemos oposición, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? ¿Qué es lo que nos está enseñando eso? Que estamos haciendo lo correcto. Que estamos haciendo lo correcto. Te quiero decir algo. Acuérdate, cuando Jesús vino y llegó al Jordán, allí, ¿qué pasó? Se bautizó, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo sobre él. Y después, ¿qué pasó con Jesús? Se fue al desierto 40 días y 40 noches a ayunar. Pero antes de todo eso no se había levantado ningún endemoniado y no lo había buscado alguien que quisiera sanidad, ¿verdad? Todo eso Jesús pasaba desapercibido, ¿verdad? Pasaba entre la gente desapercibido. Pero una vez Jesús bajó de ese desierto y venía ya ungido por el Espíritu Santo, se manifestaron los demonios, se manifestó la gente enferma, empezaron a seguirle. ¿Por qué? Porque la unción hace eso, te persigue aquello para lo cual estás ungido. Entonces Jesús venía a liberar a la gente, venía a sanar a los cautivos, venía a liberar a los cautivos, venía a sanar las heridas del corazón. Todo lo que dice Isaías 61 que leímos ayer, eso es lo que Jesús vino a hacer a este mundo, a poner su reino, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que cuando nosotros estamos haciendo bien las cosas y estamos actuando a través del Espíritu de Dios, cuando estamos siendo movidos por el Espíritu de Dios y por la unción que Dios nos otorga, entonces se manifiesta oposición. Mientras no hay oposición, pues no estamos haciendo nada. Pero si hay oposición y de repente empieza a haber ataques, empieza a haber aquí, empieza a haber problemas, entonces estás haciendo algo correcto, porque entonces estás haciendo esa influencia ahí, pero estás provocando algo que el enemigo está molesto y por eso pues está ahí manifestando algo que está en contra. Amén. Entonces lo que debemos de hacer es nosotros venir y confiar en Dios, ¿verdad?
de que todo eso va a salir bien. El plan es de Dios, el propósito es de Dios, es Dios quien nos llamó, entonces Él va a tener la respuesta de todo, ¿verdad? Así que solamente confiar en Dios y seguir caminando, ¿verdad? Para que todo aquello que dice que se levante en nuestra contra aquí, realmente sea a nuestro favor. Amén. Bien, vamos a ver acá y vamos a hablar del proceso. ¿Qué es un proceso? ¿Verdad? Para empezar, ¿qué es un proceso? Bueno, dice aquí que es un conjunto de pasos para obtener un objetivo. ¿Verdad? Hay un objetivo que cubrir, hay una meta que llegar, hay algo que venir y concluir, ¿verdad? Entonces, para eso hay un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, una comida, ¿verdad? Una comida, yo creo que nos va a dar hambre a todos aquí. Por ejemplo, la comida. Yo no sé cómo te gusta el pollo a ti, pero a mí me gusta el pollo rostizado. Cuando tú ves el pollo crudo ahí, no te llama la atención, ¿verdad? ¿Verdad que no? No te llama la atención. Ahí está el pollo, ¿verdad? Y tú ahí lo ves y no te llama la atención. Y cuando lo están preparando, pues tú ya lo miras ahí, le ves algo de detalle ahí, va, pero todavía tú sientes que no, ¿verdad? Pero cuando ya te ponen ese platito en tu mesa y te ponen el pedazo de pechuga, ¿verdad? Rostizado, ya sea con una ensaladita fresca y un poquito de arroz, ¿verdad? O ya sea una ensaladita de coditos o de papas, ¿verdad? Hay algo que venga y adorne, ¿verdad? Esa pieza de pollo. Entonces, cuando tú la ves, entonces sí, ¿verdad? Yo creo que el estómago empieza, como dicen por ahí, a rugir, ¿verdad? Empieza a hacer una revolución. ¿Por qué? Porque está viendo algo agradable, más que huele agradable. Pero ¿qué tal si cuando tú vienes y lo vas a probar, ¿verdad? Le hace falta algo, ¿verdad? Pero allí vamos a poner eso en otro tema. Yo me transferí. Pero bueno, vamos a ver acá. Entonces te ponen ese plato de comida. Entonces tú lo ves y ya te es atractivo. ¿Por qué? Porque ya pasó un proceso, ¿verdad? Ya pasó un proceso y hay que esperarlo. ¿Qué tal si la comida no está bien preparada? Entonces no te agrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el proceso algo pasó, ¿verdad? Entonces ese es un proceso y todos tenemos que pasar un proceso. Nosotros, ¿por qué no podemos recibir algo sin pasar el proceso? Porque es necesario que tú y yo pasemos ese proceso. Porque para lo que nos va a entregar el Señor tenemos que saber cuidarlo. Tenemos que saber mantenerlo. Tenemos que saber administrarlo. Dios no te puede entregar algo si no estás listo. Porque con esa bendición que Dios te va a dar, lo que va a hacer es destruirlo, ¿verdad? Si no estás preparado para recibir esa bendición. Es como cuando alguien viene y hereda algo. Digamos una persona que tiene dinero y le va a heredar a un hijo que tiene unos 12 años o un adolescente, le va a heredar su fortuna. ¿Qué crees tú que va a hacer ese muchachito con esa fortuna? No tiene ni siquiera alguna noción de que pueda seguir con una empresa, no tiene quizás ninguna preparación todavía porque a los 12 años un adolescente de 12, 15 años todavía no está listo, no está preparado académicamente, ¿verdad? Para poder dirigir una empresa. Entonces, ¿qué sucede? No se le puede otorgar. ¿Qué hacen cuando hay alguien así? Le ponen un tutor, ¿verdad? Una persona adulta. ¿Por qué? Para que vaya supervisando lo que esa persona, lo que el verdadero heredero está haciendo, ¿verdad? No se lo dan, no se le entregan por completo porque no lo puede administrar. Entonces, lo que nos hace los procesos, ¿por qué necesitamos los procesos? Porque eso nos ayuda a administrar, a cuidar, ¿verdad? La bendición que Dios nos otorga. Entonces nosotros, y además, en eso también adquirimos experiencia, ¿verdad? Para poder organizar bien todo lo que Dios nos otorga a nosotros. Así que ese es el primer punto. Ahora bien, vamos a hablar acá. Dice que, ¿qué sucede cuando somos procesados? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando somos procesados? Cuando Dios nos escoge, porque primero Él nos escoge, Él nos llama, ¿verdad? Primero Él nos escoge, Él nos llama y después nos procesa y nos va a procesar de acuerdo a lo que nosotros vamos a ejecutar. No todos vamos a hacer lo mismo, por lo tanto no todos los procesos van a ser iguales. Hay veces que hay experiencias que tú has pasado que no he pasado yo. ¿Por qué? Porque quizás tu llamado es diferente a lo que es el mío, ¿verdad? Yo he sido procesada para lo que estoy haciendo ahorita. Para eso soy procesada.
Ahora tú puedes ser procesada para lo que tú estás quizás haciendo ahorita, ha sido procesado. O vas a ser procesado para que se te entregue algo más, ¿verdad? Lo que Dios tiene diseñado para ti. Ahora bien, dice acá, ¿qué sucede cuando somos procesados? Veamos Jeremías 18, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Jeremías 18, del 1 al 6. Dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en la mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Ahí donde dice Israel, tú puedes poner tu nombre, ¿verdad? Puedes poner tu nombre. Entonces nosotros todos estamos frecuentemente en la mesa del alfarero. Todos somos procesados constantemente, porque cada vez que vamos a subir de nivel, hablábamos ayer, cada vez que vamos a subir de nivel, entonces nosotros vamos a ser procesados y vamos a ser probados. Pero yo me acuerdo en cierta ocasión que alguien visitó la iglesia y esa predicación se me quedó esa frase bien grabada que dice, el que no aprueba, repite. El que no aprueba, repite. Todos vamos a ser probados en determinado momento. El proceso también conlleva la prueba y de la prueba vamos a hablar después. Ahorita estamos hablando de los procesos, pero quiero anticiparte eso. Que el que dice ahí que el que reprueba, repite. Así es como cuando vamos pasando en un nivel de estudio, ¿verdad? Para poder pasar al nivel posterior tenemos que haber aprobado el curso, aprobado la sección, si no, pues no podemos pasar al siguiente nivel. Entonces así es esto también, se tiene que repetir, ¿verdad? Entonces también así es cuando Dios nos prueba a nosotros. Entonces aquí, ¿qué es lo que Dios hace en este momento cuando estamos en la mesa del alfarero? Cuando somos ese material, ¿verdad? Porque está diciendo que nosotros somos el barro, el alfarero es Él, ¿verdad? Y Él nos está moldeando con sus propias manos, porque nosotros estamos en las manos del alfarero y en la mesa del alfarero. Entonces dice aquí, ¿qué es lo que Dios hace? Lo primero que hace es que nos limpia. Primero nos limpia, porque así como cuando alguien va a trabajar con el barro, ¿verdad? Lo primero que hace es tomar el barro y limpiarlo y quitarle toda la suciedad que tenga, todo lo que venga ahí apegado, ¿verdad? A ese barro que no nos va a ser útil para preparar la vasija. Entonces lo primero que hace la persona es tomar el barro y limpiarlo, ¿verdad? Pero a nosotros también nos limpia. ¿Y qué sucede ahí? Muere el yo. Nuestro ego se va, porque Dios no puede trabajar con gente egocéntrica. Dios no puede trabajar con eso, porque mientras tú estés yo aquí, yo allá, yo esto, yo aquí, yo hago aquí, yo hago allá, yo soy aquí, yo soy esto. Mientras tú estés así con ese ego, Dios no puede caber, porque ¿qué va a hacer Dios entonces? Si tú eres el que hace todo, tú eres el que puede todo, entonces ¿qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? Entonces lo primero que hace es matarte, el yo. Tienes que morir, así literalmente tienes que morir, no físicamente, no que morir, ¿verdad? Al yo para poder venir y que Dios pueda hacer contigo lo que quiere hacer. Amén. Tienes que morir. Dice, mueres al yo. Ahí se va ¿qué? El orgullo, ¿verdad? El orgullo cuando todo es yo, ¿verdad? Y que no aquellos que no hagan nada, yo no voy a hacer nada, va, que ellos lo hagan, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? De que no, que me busquen a mí, no, yo no voy a perdonar, que vengan a mí para el primer perdón, no, tú necesitas de alguien, no, que venga a mí, eso se llama orgullo, el orgullo, ¿verdad? Damos la vuelta y ahí, bueno, entonces, ese es el orgullo.
No somos capaces de venir y bajarnos un poquito de ese pedestal y buscar aún aquello que nosotros queremos, aún aquello que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces Dios primero lo que hace es botar ese orgullo. Quiero decirte que si hay alguien que ha experimentado eso, soy yo. Yo no te voy a hablar cosas aquí que no he experimentado, ¿ok? Yo era una persona sumamente orgullosa cuando estaba joven, adolescente, cuando empezaba a trabajar. Yo me gustaba venir a invitar a mis amigos a comer, pero no porque yo quería invitarlos, sino para que vieran que yo era la que pagaba. Yo pagaba y me daba gusto, porque ganaba bien para ese entonces. Entonces yo pagaba, pero yo para sentirme orgullosa, yo para que ellos me elogiaran, y yo era de esas personas, ¿verdad? Que no hablaba, o sea, me hablaban a mí, me buscaban a mí, yo no andaba buscando a nadie, a mí me buscaban. Una persona orgullosa. Mira, el Señor me botó ese orgullo y me lo botó bien. Me pasó por este proceso, me dejaron sin trabajo. Es lo mejor que Dios puede hacer para botar el orgullo a alguien. Me dejaron sin trabajo, ¿verdad? Y después otras circunstancias ahí, las cuales voy a obviar ahorita, por la cual me marginaban, por la cual me hacían a un lado. Ahí se fue todo el orgullo. Dios te bota el orgullo porque no puede trabajar con alguien que sea así, ¿verdad? Entonces te lo bota. Te bota la autosuficiencia. La autosuficiencia, yo puedo, no necesitas la ayuda de nadie, ni incluso la de Dios, ¿verdad? No, que tú sabes que esa situación solo Dios la puede arreglar, pero tú vienes y te esfuerzas en buscar la solución tú mismo, cuando sabes que ahí solamente Dios te puede ayudar. Entonces tú vienes con la autosuficiencia porque no buscas ni siquiera a Dios para que te preste su mano. Dios no puede trabajar con gente autosuficiente, ¿verdad? Entonces Él te bota eso. Te bota la arrogancia, ¿verdad? Donde yo soy mejor que otro. ¿Por qué escogieron a esa persona? ¿Por qué escogieron al otro? No, yo tengo mayor actitud que ella. No, yo conozco más que ella. No, yo me puedo mejor la Biblia. Yo de aquí para allá, ¿verdad? Entonces yo no me la puedo mejor porque va a hacer eso ella. O porque va a hacer eso él. O porque han escogido una mujer. O porque han escogido un hombre. No, la arrogancia. Dios no ve eso, ¿verdad? Entonces Dios no puede trabajar con gente arrogante, que se cree mejor que otro. Dios no puede trabajar con eso. Entonces lo que hace es limpiar. Y con la mente, trabaja con la mente, ¿verdad? Cuando estamos con aquellos complejos y aquellos prejuicios, ¿verdad? Entonces Dios quita los complejos, quita los prejuicios, porque dice allá, ¿verdad? En Romanos 12, que renovemos nuestra mente. Una mente renovada no puede pensar como piensa el mundo, no puede pensar en derrota, no puede pensar en que no hay oportunidades, no puede pensar en que hay limitantes, porque cuando nosotros tenemos la mente renovada, dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo, y para Cristo no hay límites, para Cristo siempre hay oportunidades, para Cristo siempre habla de manera positiva, de manera de la fe, siempre habla de fe, hay convicción en la mente. Entonces todo eso tiene que ser transformado, no podemos pensar mal nuestra fe. Si nosotros vamos a entrar a este mundo espiritual, tenemos que tener nuestra fe bien posicionada en nuestra mente. No nos podemos basar por lo que la gente dice o por lo que la gente nos muestra, ¿verdad? Sino que tenemos que estar fijos en aquello que Dios nos ha dicho, no con lo que nuestros sentidos ven, sino por lo que la fe dice. Pero y eso también se genera aquí en nuestra mente en primer lugar. Entonces una mente renovada es una mente también sana, es una mente que no anda, ¿verdad?, pensando doble sentido. Es una mente que no anda viendo cómo hacerle daño a otro. No, es una mente que está pensando en cómo agradar a Dios, en cómo trabajar para Dios, en cómo ayudar a la persona necesitada. Siempre está pensando en el ministerio, en el beneficio del ministerio. No cómo venir, como dice la palabra de Dios, para que en sus camas están pensando cómo tender redes, cómo hacer mal al otro. Ese tipo de personas no están renovadas de su mente. Y Dios no puede usar a gente así. Porque para que Dios te use, tienes que venir a estar conectado con Dios. Tienes que estar conectado con Él para que sus pensamientos vengan aquí a tus pensamientos y puedas ser dirigido por Él. No puede dirigir a alguien que todavía esté haciendo mal a otro, no puede dirigir a alguien que esté pensando negativamente, no puede estar dirigiendo a alguien porque no va a creer lo que Dios le dijo. ¿Qué pasó con Pedro cuando le dijo y estaba ya sobre las aguas?
y le dice, maestro, si eres tú, dime que vaya. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, ven, le dijo Jesús. ¿Qué hizo Pedro? A él se bajó, ¿verdad? Y empezó a caminar sobre las aguas. Estaba viendo a Jesús, pero él creyó que podía hacerlo. En ese momento su mente estaba conectada con Jesús. Pero ¿qué tal si él viene y se conecta mejor con lo que está pasando a su alrededor? ¿Y qué sí sucedió? Porque él de repente volvió a ver a su alrededor y fue cuando se empezó a hundir y Jesús vino y lo levantó, ¿verdad? Pero mientras él no se fijó en su alrededor, en su entorno, lo que sucedía, y estaba su vista puesta en Jesús y sus pensamientos en Jesús, entonces él caminó sobre las aguas. Así es como nosotros también. Yo no te puedo dar un plan espiritual si tú todavía estás pensando en la carne, en las posibilidades de manera carnal, en las posibilidades humanas, ¿verdad? Entonces no puedes recibir la bendición de Dios. Tienes que pensar que para Dios no hay nada imposible y donde nosotros no vemos respuesta, pues Dios la va a poner, Dios va a responder. Entonces ahí Dios puede trabajar contigo. Cuando piensas de esa manera. Cuando no hay prejuicios, ¿verdad? Cuando no hay complejos. Dios limpia eso. También trabaja con nuestro corazón, ¿verdad? Cuando hay malos sentimientos, ese egoísmo, ¿verdad? Esa envidia, raíces de amargura, esos resentimientos, la falta de perdón, todo eso que en nuestro corazón muchas veces alberga es impedimento para que Dios pueda utilizarnos. Entonces Dios quita todo eso. Porque si tú eres una persona envidiosa, no vas a poder recibir lo de Dios porque siempre vas a estar pendiente en lo que tiene otro, ¿verdad? Siempre vas a estar diciendo, no vas a estar conforme con lo que Dios te da. Porque siempre va a decir, bueno, ¿y aquel por qué le dieron eso y no a mí? Bueno, porque a él le otorgaron esto y a mí no me lo dieron. ¿Verdad? Siempre vas a estar diciendo eso. ¿Verdad? Y acuérdate que cada quien Dios tiene estipulada su bendición. No podemos estar deseando lo del otro, porque eso lo del otro no va a funcionar en nuestras manos. Va a funcionar a quien se le entregó. Entonces así es esto, no podemos tener esa envidia, no podemos tener ese egoísmo de que solo yo y solo yo quiero hacer todo y aquel que no haga nada y evitamos que hasta los hijos espirituales o nuestros propios hijos vengan y hagan las cosas que Dios ha destinado para sus vidas, porque queremos solamente nosotros y nosotros y nosotros y nosotros cubrir en todo y de todo que nada se puede hacer, ¿verdad? Entonces no puede ocupar Dios esos sentimientos de envidia, de egoísmo, de raíces de amargura, ¿verdad? De falta de perdón. No podemos hacer eso. Dios tiene que trabajar con nosotros primero para poder colocar en lo que ha destinado en nuestras vidas que nosotros tengamos. Amén. ¿Qué más hace el Señor? Bueno, nos pasa por el fuego. ¿Ok? Nos pasa por el fuego. Y dice aquí, ¿qué es lo que hace cuando nos pasa por el fuego? Quema todas nuestras ataduras. Nosotros nos atamos de nuestros ojos, nos atamos en cualquier área de nuestra accionar. Es cierto, Jesucristo vino y murió en esa cruz y en esa cruz nos dio libertad, ¿verdad? De nuestro pecado, de ese pecado original. Nos redimió, nos justificó. Pero nosotros tenemos ciertas ataduras, como lo son los complejos, son ataduras. Como son esos vicios, son ataduras. ¿Verdad? Como son esas compulsiones sexuales, son ataduras. Y son cosas que Dios tiene que romper. Y eso solamente lo hace cuando te pasa por el fuego. Y que cuando pasas por el fuego, ¿qué haces? Te desesperas, ¿verdad? En un momento de procesos, lo que sucede es que nos desesperamos porque no vemos la salida. Es un momento de confusión, es un momento de desorden, ¿verdad? Porque todas tus piezas que tú tenías bien arregladas de aquella organización, se te descompone todo. Son piezas que se te riegan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios empieza a trabajar con cada una de ellas y luego te las va ensamblando de nuevo, ¿verdad? Las empieza a trabajar. La área de tu vida, aquello que está desordenado. ¿Verdad? Entonces viene y el fuego nos hace llorar porque nos desespera. Alguien que me diga que no ha llorado, pues mentiroso, ¿verdad? Porque cuando pasamos por el fuego, todos hemos llorado en la presencia de Dios cuando lo buscamos, así es que lo buscamos. Y si no, pues fuera de la presencia de Dios, pero siempre lloramos. ¿Por qué? Porque no entendemos. Queremos buscar la salida, es que se nos desestabiliza todo lo que teníamos. Y de repente, ¿verdad? Nos hallamos aquí en incógnita, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora qué?
Pero entonces en ese momento venimos un momento de oscuridad, porque no vemos la puerta, no vemos la salida, no sabemos qué hacer. Estamos esperando de Dios que nos ayude, que nos socorra, porque no hayamos solución en un momento que estamos pasando por el fuego. Es un momento desesperante, pero ese momento lo que está haciendo es quemando eso que no se puede entrar a un nuevo nivel con esas ataduras, ¿verdad? No podemos estar con esas ataduras para ejercer el ministerio de Dios, ¿verdad? Es ahí donde yo te digo que es que caminar sobre las aguas. Un tiempo, en un proceso que yo viví, que yo así como te estoy diciendo, así me sentía, por eso te lo estoy narrando de esta manera, y es que de repente se desboronó todo en mi vida, se vino abajo y me quedé como en el vacío y sin camino, porque cuando Dios te dice, por aquí te vas a ir, tú vas tranquilo, pero cuando de repente te quedas sin el camino, y Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que voy a dar, Señor? Porque todo, como dicen por ahí, se derrumbó, ¿verdad? Y Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me quedé como en el vacío. Y el Señor me dijo, camina. Y yo, caminar, ¿y cómo voy a caminar? ¿Para dónde voy a caminar? ¿Qué voy a hacer? Me costó entender el concepto, pero al fin lo hice. Dije, bueno, voy a seguir caminando, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahorita. Voy a seguirlo haciendo, voy a seguir caminando. Y por eso es que te digo yo, empecé a caminar sobre las aguas. Porque cuando tú vienes y no ves el camino, pues entonces estás caminando por fe. Estás caminando sobre las aguas. Y yo empecé a hacer eso, a caminar sobre las aguas, a hacer lo que estaba haciendo, porque el Señor no me decía qué iba a hacer, qué tenía que seguir, nada. Yo ahí pareciera que estaba estancada haciendo lo mismo, pero no. El Señor, conforme iba avanzando, el Señor después empezó a abrirme el camino y después yo entendí. Y se me vino ese concepto, yo estaba caminando sobre las aguas porque no había camino. Caminé y sin camino. Y solamente fue por fe, ¿verdad? Entonces por eso te digo a ti, en los momentos de proceso hay momentos desesperantes. Cuando pasamos por el fuego, no vemos la salida, se pone todo oscuro, pero no vemos la salida. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, tú vas a salir adelante de ese proceso. Y es necesario para que nosotros podamos ejercer nuestro ministerio. Quema todas las ataduras, dice, y también la insensibilidad al dolor ajeno. Aquello de que tú no te importa, ves el dolor del otro y te da lo mismo. Como tú no estás pasando por eso, pues hay que ver al otro que esté sufriendo y te da lo mismo. No, pero cuando tú eres pasado por fuego, te pones sedita. No, y más vale que te pongas sedita. Y yo te voy a decir esto, algunos pueden entender ese término que es, ¿verdad? Es decir, rendirse a Dios. Decirte, Señor, yo aquí no puedo más, aquí solo tú. Ese es ponerse sedita. Señor, yo me rindo a ti, haz tú lo que quieras, yo aquí estoy, yo soy nada más ese barro en tus manos, Señor, tú sabes qué vas a hacer conmigo, yo aquí cedo mi voluntad. Eso es ponerse sedita. Y que más vale que te pongas sedita si estás pasando un proceso. Porque si no te pones sedita, no vas a salir de ese proceso luego. Te va a quebrantar todo, ¿verdad? Hasta que entiendas que te tienes que rendir a Él y tienes que decirle, Señor, ya no puedo más. Hasta cuando tú llegas a esa expresión, entonces Dios te saca adelante de lo que estás pasando en ese proceso. Entonces Dios nos quita la insensibilidad hacia el dolor ajeno, ¿verdad? Empezamos a ayudar al otro porque hemos pasado por el fuego y sabemos que es difícil pasar por allí. ¿Cuántos se han enfermado de COVID? ¿Cuántos se fueron graves al hospital y Dios los rescató? ¿Cómo vinieron ellos? Vinieron más agradecidos con Dios, vinieron más seditas después de ese proceso, porque eso es un pasito, ¿verdad? A la muerte, aquellos que hemos experimentado esa enfermedad, podemos entender que ese es casi un paso a la muerte, hemos sentido la muerte. Y cuando nosotros venimos renovados, venimos unas personas que queremos nosotros agradar a Dios y entregados a Dios porque sabemos que hemos pasado por ahí. Ahora, ¿qué más? Dice ahí la insensibilidad espiritual, ¿verdad? Nuestros sentidos. Viene esa sensibilidad espiritual que cuando lo que tú veías antes ya no lo ves, te ofende. Las palabras que tú escuchabas antes, aquella grosería, ¿verdad? Malas palabras palabras oeces, que antes quizás hasta algunos los repetían, pero hoy que tú has pasado un proceso por el fuego y has sido renovado, has sido transformado, esas palabras sientes que te chocan, sientes que te ofenden, te sientes incómodo, ¿verdad? Cuando oyes ese tipo de palabras, cuando ves cosas feas, cosas que no
no son correctas. Entonces tú vienes, pero no porque no quieras verlas, sino porque tu espíritu te confronta y te dice que eso ya no está bueno, ya te sientes incómodo ver algo así, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios ha obrado en tu vida y que has pasado por ese proceso donde te ha quitado esa situación. Aquellos que ven pornografía, cuando son pasados por el fuego, eso es eliminado. ¿Por qué? Porque tus ojos son santificados y ya no puedes ver ese tipo de escenas. Es más, dice que elimina los deseos carnales. Tus prioridades cambian. Cuando tú pasas por el fuego, tus prioridades cambian. Tú ya no cedes tanto a los deseos de la carne. Tú ya no te inclinas, ¿verdad? A realizar lo que antes hacías, sino que ahora te comprometes más con Dios, ya te involucras más con Dios, ya dedicas más tiempo a la oración, ya vienes y te involucras en la lectura, ya vienes y te involucras en el ministerio, te involucras más con Dios, porque cambia todo en ti, cambia ¿cómo se llama? Te inclinas más a lo que es de Dios. Tus prioridades van cambiando. Y eso es cuando pasamos por fuego. Entonces aquí lo que nos está hablando Jeremías, ¿verdad? Es esto. Y me llama mucho la atención cuando dice la vasija que estaba en las manos de Dios se quebró, ¿verdad? Se rajó, se quebró, pero Él vino y hizo otra de nuevo. Eso quiere decir que muchas veces en el proceso podemos fallar, pero Dios también es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Entonces viene Él y la vino y la diseñó. ¿Y la diseñó cómo? De acuerdo le pareció mejor. Dios nos va a diseñar de acuerdo al propósito que estamos establecidos, al propósito que vamos a realizar en este mundo. Así de esa manera Dios nos va a diseñar. Por eso te digo, no todos pasamos los mismos procesos y no todos somos iguales cuando Dios nos ha diseñado, porque cada quien Dios nos ha diseñado de acuerdo al propósito que vamos a realizar en este mundo, ¿verdad? Así es que tomemos en cuenta eso. Ahora como el punto número 3, efectos del proceso. ¿Qué es lo que nos provoca el proceso? Cuando hemos pasado, que Dios nos ha limpiado, cuando hemos pasado por el fuego, ¿qué es lo que provoca en nosotros eso? ¿Qué es lo que provoca? En primer lugar, madurez espiritual. Tú ya no actúas igual que antes. A ti ya no te mueve nada. Porque estás muerto. Estás muerto en esa área. Si antes te molestabas porque la gente hablaba mal de ti, cuando ya pasaste por el proceso, estás muerto en esa área y ya escuchas a la gente hablando aquí así. No tienen razón. Tú sigues caminando. Sabes que no es cierto. Cuando tú has entrado por el proceso, no te molesta el rechazo, porque sabes que no lo estás haciendo para la gente, lo estás haciendo para Dios. Y tú sigues actuando, sigues haciendo lo que Dios te ha destinado a hacer. ¿Por qué? Porque tú ya estás muerto en esa área. No te importa el rechazo, ¿verdad? Entonces tú sigues avanzando porque ya moriste ahí. Algo que está muerto no siente, ¿verdad? Entonces así es aquí. Así es aquí. Nosotros morimos a esas áreas de nuestra carne. Morimos a esas áreas de ciertas actitudes que teníamos. Entonces eso nos genera madurez espiritual. Ya no cedemos cuando la gente está provocando. Ya no cedemos cuando vienen y nos están calumniando. Ya no cedemos. ¿Por qué? Porque ya hemos madurado espiritualmente. Además, nos provoca un acercamiento a Dios. Cuando estamos siendo procesados, cuando no entendemos esto, cuando estamos desesperados, cuando hay oscuridad en nuestra vida, no vemos el camino. ¿Qué es lo que hace aquel que realmente es hijo de Dios? Lo que hace es buscar la fuente correcta. ¿Y cuál es esa fuente correcta? La presencia de Dios. Porque es ahí donde tú vas a encontrar dirección, es ahí donde tú vas a encontrar fuerza, es ahí donde tú vas a encontrar fortaleza para continuar y cruzar ese momento difícil que tú puedas estar viviendo, ¿verdad? Es en la presencia de Dios donde tú te puedes descargar, ¿verdad? Por eso dice el Señor, traed a mí todas las cargas y yo los haré descansar. Entonces cuando tú traes esas cargas a Dios, ¿verdad? Él te libera, Él te da paz, Él te da tranquilidad y aprendes a dormir en medio de la tempestad. Tu mundo puede estar hecho pedazos, pero tú puedes dormir tranquilamente porque estás confiando en Dios.
ese es otro punto, no lo había puesto aquí, ahorita me estoy acordando. Tú puedes dormir confiadamente porque conoces a Dios, ¿verdad? Y sabes que Él tiene el control de todo. De nada sirve afanarse, porque las cosas van a suceder en el momento que Dios las quiera y las ha destinado. Así van a suceder, porque Dios así lo ha hecho. Entonces, podemos descansar, aunque esté la tempestad encima. Ahora, el incremento de la fe. La fe se nos incrementa en ese momento, ¿verdad? Creemos más en que las provisiones van a venir de Dios, porque en momentos de proceso, cuando hay escasez, ¿verdad? Entonces, cuando alguien ha pasado por un proceso de escasez, entonces ahí aumenta su fe y dice, bueno, Señor, tú dices en tu palabra que tú vas a proveerme, ¿verdad? Entonces yo confío en ti y vienes y tú te doblegas al Señor, tú te rindes ante el Señor y te depositas en sus manos y estás creyendo de que Él va a cumplir esa promesa. Entonces tu fe crece, ¿verdad? Entonces tu fe en todas las áreas que tú puedas estar pasando, ya sea en una enfermedad, ya sea en un estado económico, ya sea en un estado familiar, en cualquier proceso que tú estés cruzando, tu fe siempre se incrementa, sabedor de que en Dios vas a tener la solución, ¿verdad? Y eso es porque te apoyas en Él. Ahora, dependencia de Dios. Cuando pasamos por esos procesos, dependemos de Dios. Ya no decimos, Señor, yo voy a hacer esto porque yo me creo independiente. No, Señor, mira, ahora, ¿qué puedo hacer? Señor, aquí ya todas las posibilidades ya no existen. ¿Qué más podemos hacer, Señor? Tú vienes y le preguntas a Dios, Señor, esta decisión que voy a tomar es la correcta, Señor. Entonces, cuando tú te vuelves dependiente de Dios y sabes que todos los recursos que necesitan vienen de Él, entonces tú ya estás ya madurando, o sea, ya estás ahí, ¿verdad? Ya ese proceso hizo efecto en ti, ¿verdad? Entonces tú empiezas a depender de Dios en todo lo que tú haces. Generas experiencia, porque ese punto que tú has cruzado muchas veces son similares, no son iguales los procesos, pero muchas veces son similares. Entonces tú puedes ayudar a otro, decirle, mira, yo ya crucé por ahí, te voy a decir cómo pasarlo, mira, hace esto, mira, busca al Señor de esta manera, yo ya crucé por ahí, te da experiencia para poder guiar a otros, ¿verdad? Para poder consolar a otro, para poder levantar a otro, cuando tú has pasado por un proceso, ¿verdad? Eso te da experiencia, te genera experiencia para poder ayudar a otro. Te da carácter, te genera carácter para mantenerte firme. Carácter no es lo mismo que temperamento, ¿verdad? Carácter es aquel de que tú te mantienes firme a pesar de que venga cualquier tempestad a tu vida, tú estás estable, tú no te mueves, tú estás ahí. Es cierto, está pasando el momento difícil, pero yo sé quién está conmigo, ¿verdad? Sí, es cierto, me están atacando, pero yo sé quién es mi defensor. No, yo sé que la verdad siempre sale a la luz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y ahí es lo importante que recordemos la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la leemos. Porque tú vienes aquí, te están atacando, te están calumniando, te están diciendo cosas que no son ciertas. Y tú vienes, bueno, sí, me están atacando, sí, me están diciendo cosas, me están provocando a ira, no, pero dice la palabra de Dios que la verdad siempre saldrá a la luz. Amén. Entonces tú agarras confianza, agarras firmeza y te mantienes de pie declarando la palabra de Dios. Eso te da carácter para poder soportar todas las adversidades que vengan a tu vida sin negar a Dios, sin retirarte de Dios, sin renunciar a Dios, sino que tú te mantienes soportando, sabiendo que la respuesta y la salvación proviene de Dios. Amén. Ahora, ¿qué más hace el proceso? Identificas tus dones y talentos. Es ahí cuando tú te das cuenta qué es lo que portas. ¿Qué sucedió en este momento de pandemia? Para poner un ejemplo, ¿qué sucedió en este momento de pandemia cuando mucha gente se quedó sin trabajo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿No es cierto que empezaron a ver qué podían hacer, qué había en su casa y empezaron a hacer sus propios negocios? Ahí descubrieron sus talentos. Ahí vieron que podían hacer algo más. Y así es también con los dones espirituales, porque a través de estar en la presencia de Dios, Él te va manifestando esos dones espirituales, van creciendo porque como es el espíritu, ¿verdad? Cuando tu espíritu está fuerte, tu espíritu está alimentado correctamente, el espíritu viene y produce los dones, ¿verdad? Y también produce los frutos.
¿verdad? Porque tú estás dedicando tiempo a la presencia de Dios, estás dedicando tiempo a la palabra de Dios, estás alimentando el espíritu en un momento de proceso. Esto es lo que pasa, porque como nos sentimos impotentes a realizarlo nosotros, entonces venimos y nos rendimos a Dios y nuestro espíritu crece. Y es ahí, ¿verdad?, donde el Señor viene, ¿verdad? Y nos da a demostrar esos dones, esos talentos, los vamos conociendo para poder ponerlos por obra, ¿verdad?, en el ministerio. También incrementa la unción. Incrementa la unción. A través de los procesos nosotros conocemos la unción y se nos incrementa cada vez que somos procesados. Nosotros no vamos a ser procesados una sola vez. Siempre cuando vamos a iniciar una temporada, vamos a pasar a otro nivel, vamos a pasar un proceso y vamos a pasar pruebas. Entonces, cada vez que somos procesados, nuestra unción va siendo aumentada y también nuestro espíritu va siendo más fuerte. Todo lo que te he dicho va aumentando. Es lo lógico, es lo ideal, que todo lo que yo te he dicho va incrementando conforme van pasando proceso tras proceso tras proceso. Va incrementando y tu nivel espiritual va creciendo. Tu nivel ministerial también va aumentando, porque no siempre vas a hacer lo mismo. Dios muchas veces te va incrementando tu ministerio, de repente te dice, mira, hace esto, vas poniendo como más, tienes un árbol, por ejemplo, un árbol de tu ministerio, un árbol, y de repente el Señor te dice, mira, vas a abrir esta área, entonces ya vas poniendo una ramita, vas a abrir otra área en el otro nivel, vas abriendo otra rama, y así tu árbol va llenándose de ramas, de todo lo que Dios te dice, te va guiando, ¿qué debes hacer? Cuando tú pasas un proceso, te haces tu oído más sensible a la voz de Dios. Tú conoces quién es Dios. Nadie te puede engañar porque tú estás allí acostumbrado a la presencia de Él. Amén. Entonces tú le conoces y puedes ser guiado por Él. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Aquí ejemplos. Ejemplos de personas que pasaron procesos. No somos únicos. Esto es antiguo desde la Biblia, ¿verdad? Antiguo. Desde las épocas bíblicas siempre Dios ha llamado a personajes y los ha procesado antes de que realicen su ministerio. ¿Quién podemos decir? Aquí tenemos a José. José fue procesado. Pasó un momento donde lo vendieron, donde le quitaron su ropa, donde lo hicieron pasar por muerto, ¿verdad? Lo calumniaron a la mujer de Potifar y fue preso. Pero entonces todo eso es un proceso que José vivió, donde Dios en cada etapa fue trabajando algo de él. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que llegara a ser gobernador de Egipto. Esa es la finalidad, que llegara a ser gobernador de Egipto. Entonces Dios lo tuvo que procesar en cada una de esas áreas para que él pueda realizar bien para lo cual Dios le había llamado. También fue, ¿quién más? Tenemos a Moisés. A Moisés fue llevado, ¿dónde? Al desierto. Él pasó en un lugar árido. Él pasó donde no hay nada, donde literalmente dependencia absoluta de Dios, ¿verdad? En el desierto no existe absolutamente nada. Y él ahí fue procesado. Y después fue procesado ¿cuándo? Cuando llegó allá a Jetro, ¿verdad? Donde su suegro Jetro, donde Séfora vino y le enseñó, ¿verdad? Cómo era pastorear a las ovejas. Todo eso tenía que ver mucho con el pastorear al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo él fue, ¿verdad? Con su proceso. Dios siempre te va a procesar. Todo lo que hace Dios es prepararte para el ministerio. También vemos a Job se le quitó todo. Ese fue un proceso y también fue una prueba, ¿verdad? Entonces a Job se le quitó todo, pero ¿qué sucedió con Job? ¿Cuál fue la finalidad? Dios demostró su soberanía, demostró su poder y al final, ¿qué hizo? Lo bendijo el doble de lo que tenía. ¿Por qué? Porque Job no renunció a Dios. Job se mantuvo firme. Tenemos ahí también a David, ¿verdad? David, que lo que fue su proceso fue la persecución que el rey Saúl tenía en contra de él, ¿verdad? Porque lo quería quitar la vida porque había sido ungido para rey. Imagínate qué importante aquí yo quiero tocar este punto y es que con lo que Dios escoge, ¿verdad? Ahí tenemos bien marcado eso y es que llegó Samuel, ¿verdad? A ese lugar iba a ungir a la persona escogida por Dios.
Pasaron sus hermanos, eran 8 hermanos, eran 8 los hijos de Isaí. Dice la palabra de Dios que pasaron los primeros 3, tenían sus cuerpos como guerreros, ¿verdad? Y entonces Samuel decía, este ha de ser alguno de estos, y pasaron los 3, ninguno era, pasaron los 7 y ninguno era. Hasta que tenían a David escondido por allá con las ovejas, lo tenía escondido, ¿verdad? El más chiquito y el más raquítico. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Le dijeron, ¿tienes otro? Sí, pero está con las ovejas, o sea, él no lo tomaba en cuenta. Está con las ovejas. Ah, vaya, tráigalo. Y el Señor le dice, ese es. Es que Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón. ¿Verdad? Muchas veces nosotros ponemos tantas características, tantas cualidades, tanto aquí, tanto allá, y no es lo que Dios quiere. En el ministerio nosotros debemos de entender, debemos de comprender que no es el hombre que decide, es Dios quien decide, es Dios quien pone. Entonces aquí podemos ver que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, porque no quería permitirle que él viniera y tomara su lugar, ¿verdad? Porque ya, ¿verdad? Dios ya había ungido a David para ser rey, era el próximo rey. Entonces aquí ya podemos ver esa situación. Ahora, ¿quién más sufrió un proceso? El apóstol Pablo. Cuando lo vemos ahí en el libro de Corintios, ¿verdad? Trae una gran lista, azotado, en naufragio, en encarcelamiento, calumniado, ¿verdad? Apedreado, le pasó hambre, desnudeces y todo eso, dice la gran lista. Él también pasó un proceso. ¿Y por qué lo pasó? Para poder predicar la palabra como la predicaba, para poder dar esa enseñanza de sabiduría como lo vemos en las cartas paulinas, para poder venir y administrar todas esas iglesias que de las cuales nosotros tomamos ejemplo hoy en día, ¿verdad? Si él no lo hubiera hecho así, si no hubiera pasado ese proceso, si él no tuviera esa experiencia, él no hubiera podido dar esa cátedra, ¿verdad? Para poder administrar las iglesias. Lo hizo porque pasó un proceso. Entonces, todo eso nos ayuda el proceso. Por eso nadie puede saltarse el paso. Si usted viene y quiere tomar un lugar, quiere tomar una posición sin ser procesado, lo que va a pasar es que usted mismo se va a frustrar, porque no va a saber qué hacer, porque Dios prepara a la gente para lo cual está diseñada, para lo cual está destinada, ¿verdad? Para eso prepara Dios a la gente. Así es el tipo de proceso que cruza esa persona, para después estar enfrente y decir, esto es así, así. Hubo un proceso para tener esa autoridad de parte de Dios y para poder tener esa experiencia y decir, esto se hace de esta manera, porque para eso Dios lo procesó. Entonces, por eso es necesario pasar eso tan difícil, tan tormentoso, ¿verdad? Desesperante, pero al final podemos ver el resultado. Cuando ya Dios nos otorga lo que es el ministerio, ya podemos nosotros ejercerlo, ya podemos administrarlo, ya podemos ver cómo lo cuidamos, ¿verdad? Porque hay que cuidar, eso es un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces cuidarlo, administrarlo, ¿verdad? Ya podemos conducirnos bien en lo que es el ministerio que Dios nos ha otorgado. Amén. Ahora, para finalizar, vámonos a Isaías 43:2. Isaías 43:2 dice, cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Hay 3 partes acá donde dice cuando pases en primer lugar. Dice cuando pases. O sea, está diciendo, tienes que pasar por allí. Si realmente estás dispuesto a servir al Señor y si realmente estás dispuesto a ejercer un ministerio para Dios, tienes que pasar por ahí, porque eso es parte del proceso, ¿verdad? Entonces, pero él dice que en ese momento Él siempre va a estar con nosotros. Cuando pases por las aguas, dice, no te va a dejar solo. Él va a estar contigo sosteniéndote de tu mano, no te vas a ahogar, no te vas a hundir, porque Él te va a sostener, ¿verdad? Y va a estar siempre presente. Cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar tampoco, porque no te vas a caer, vas a mantenerte firme, porque vas a estar fortalecido por Dios. Los ríos corren a veces con bastante fuerza, bastante ímpetu, pero cuando tú tienes esa fortaleza y estás bien parado en la presencia de Dios, tú te puedes mantener firme, no te puede botar. Ahora, cuando pases por el fuego, dice que no te vas a quemar, ¿verdad? Sino que
Va a hacer lo que tenga que hacer contigo, quemar las ataduras, quemar esos yugos, ¿verdad? Quemar aquello, ¿verdad? Que impide que la voluntad de Dios se manifieste completamente en tu vida. Va a quemar esas ataduras, pero dice que la llama no va a arder en ti, o sea, no va a permanecer en ti. Eso tiene su fin, ¿verdad? Y al final, ¿qué es lo que vemos? El propósito de Dios realizándose en nuestras vidas. Amén. Cuando hemos cruzado por esto, ya vemos el propósito de Dios, ¿verdad? Haciéndose realidad en nuestras vidas y nosotros ejerciéndolo de una manera eficiente y de una manera que dé los frutos, una manera que realmente se dé el resultado para lo cual Dios nos lo entregó a nosotros. Amén. Bien, esta es la palabra de Dios ahora en cuanto al proceso, pero te estoy diciendo que además del proceso también están las pruebas. Quiero hablarte de las pruebas. No lo voy a hacer ahora porque creo que ya nos llevamos mucho tiempo, pero lo vamos a hacer. Vamos a ver si lo podemos llevar mañana, ¿verdad? Lo vamos a ver si lo podemos llevar mañana, o si no el jueves, ¿verdad? Ahí te voy a dejar el detalle, cuándo lo vamos a ver. Lo que es las pruebas, porque el Señor también nos pasa pruebas. Así que este es el mensaje en cuanto a los procesos. Es importante que nosotros pues los crucemos aunque duela mucho. Bien, vamos a orar, ¿verdad? Ayúdame por favor, acompáñame, vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Hemos entregado esta palabra en este momento. Sabemos, Señor, que es un espacio muy difícil los procesos, pero sabemos que con tu ayuda nosotros lo vamos a cruzar. Se ha hablado aquí lo que tú has querido que se mencione, Señor. Esperamos que esta palabra haga el efecto en el corazón de aquellos que lo están escuchando y que puedan servir, Señor, de ayuda para avanzar, para no quedarse estancados, sino realizar aquello que Dios ha destinado, que tú has destinado, Señor, en sus vidas. Que ellos realicen lo que tú has destinado en sus vidas, Señor. Así que muchas gracias por esta oportunidad de otorgarme a mí, de compartir lo que tú me has mostrado a mí con mis amigos, con mis hermanos que están ahí. Ayúdales, Señor, en cualquier problema, cualquier dificultad que están pasando, Señor. Dale fortaleza, provee a aquellos que están necesitados, sana a aquellos que están enfermos en sus casas, que están en los hospitales, Señor, o que están en sus casas, Señor, restaure esa salud. Llega ahí, pon tu mano, Señor, en esos cuerpos y levántalos, Señor, con el poder tuyo, Señor, que tú dices que tú llevaste nuestros dolores y nuestras enfermedades en esa cruz. Y por esa palabra, Señor, nosotros declaramos sanidad sobre cada una de estas personas. Gracias, Cristo Jesús. Bendice el salir y entrar de cada una de las personas que me están escuchando. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos terminado, ¿verdad? Esta enseñanza de ahora. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos, ¿verdad? Allá donde te encuentras. Que el Señor bendiga tu noche. Que te dé un bien merecido descansar después de tanto trabajo. Y que restaure tus fuerzas para que el día de mañana puedas empezar con todas las energías, ¿verdad? Entonces, nos vemos la próxima. Ahí te voy a dejar el detallito para que podamos ver lo que son las pruebas. Así que muchas gracias por tu atención y nos vemos a la próxima, si Dios nos permite. Bendiciones.